las empresas de fracking, que están muy bien conocidas, están perdiendo dinero, no están ganando. Ese es el gran misterio de cómo puede ser que empresas que apenas sobreviven y tienen grandes pasivos sigan en esta pues odisea. Ya lo que es Shell ya se salió del mercado estadounidense y tampoco son hermanas de la caridad, obviamente, ¿no? Y el mismo director dijo que ellos cerraban porque para ellos ya no era negocio, no está redituando. Lo que pasa es que hay que ver también el precio del gas, cómo está, y lo debe entender la opinión pública. El gas natural, así tal cual, se está vendiendo en Japón alrededor de $19 el BTU, y en Europa está alrededor de 15 o 16 dólares. En Estados Unidos llegó a estar hasta en 2. Es anómalo. Y ahora por el Polar Vortex, pues subió hasta 6 y luego lo bajaron hasta 4. Bueno, ¿qué está sucediendo ahí? Yo creo que ahí hay un bluff de Estados Unidos, porque también hay que partir de la situación geopolítica. Estados Unidos plantea que con el fracking se van a posicionar como la nueva Arabia Saudita del siglo XXI, lo cual no es cierto. Eso sí es una mentirota del tamaño del cielo, porque Estados Unidos, pese a que sí es cierto, ha aumentado mucho su producción, pero si uno ve la curva de la producción del shale gas, es una curva inmediata. El 70% se produce en los 2 primeros años y luego decae. Entonces, ahorita, ¿qué va a pasar en Estados Unidos? Sin contar los problemas ambientales y las protestas ciudadanas, que son muy fuertes, sin contar eso. Es decir, va a llegar un momento, o tienen que seguir explotando más. Encontramos que además ya no hay muchos, todo lo que se está explotando, pues ya realmente de ahí viene el auge. ¿Qué va a seguir? ¿Dónde lo van a conseguir? Bueno, muchos piensan que va a ser con el shale gas de México, toda la parte del noreste. Que el shale gas de México pues tiene un grave problema, no hay agua. ¿De dónde van a traer el agua? Ahora se está pensando desviar el río Pánuco para llevar agua hasta el noreste de México, que es una de las zonas más estresadas, así se les conoce técnicamente, en materia climática, porque son muy secas. Ya sin contar que si crea temblores, que si es cancerígeno, que contribuye al cambio climático, sin contar eso. El problema es el agua. ¿Dónde? Porque el shale gas tiene que utilizar grandes cantidades de agua. Y sin contar tampoco que contaminan los mantos freáticos. Ya, por ejemplo, el agua de Texas está agotada en un 80%. ¿Y dónde van a traer el resto para seguir explotando el shale gas? Bueno, ahí es donde empiezan ya las cuestiones de costo-beneficio para una empresa. Lo que pasa es que ahí es un juego financiero. Eso ya está muy demostrado y hay mucha literatura al respecto. ¿Qué quiere decir que hay un juego financiero aquí detrás? Bueno, la banca ha creado una burbuja, es una burbuja financiera, como todas las que crearon a nivel de la inmobiliaria, y ahora la están creando para el shale gas. Y a partir de ahí, obviamente, luego venden esos productos en la bolsa y hay gente que va a ganar y va a perder. Hoy ellos van a tratar de que pierdan otros y no pierdan ellos, eso es obvio, sobre todo los financieros. Entonces, sí están los bancos de inversiones de Estados Unidos detrás del proyecto, sin duda alguna, si no tuviera financiamiento, y han creado una burbuja especulativa con el shale gas. Ese bajo precio que llegó hasta 2, el BTU, dólares, benefició, y hay que reconocerlo, en esta etapa, benefició a la economía de Estados Unidos. Sí, pero aquí también esto no es eterno. Yo creo que allá este desfase, Estados Unidos quiere ganar esa partida por ese medio. ¿Cómo es? Eso es muy sofisticado. Es decir, en esos momentos dejan correr un precio muy bajo del gas, se recupera la economía, y cuando ya esté recuperada la economía, que ya según ellos pues va a seguir pujando, es decir, la salvan. No olvidemos que venimos de un 2008 donde hay una grave crisis financiera mundial, y sobre todo que se detona en Estados Unidos con la quiebra de Lehman Brothers. Entonces, mientras salen del hoyo, entonces el momento que Estados Unidos, entre comillas, se recupere, si es que se recupera, yo no sé cómo se va a recuperar con toda la deuda que es impagable, eso es otro tema, entonces ya dejan el libre mercado del shale gas y va a parecer que fue una burbuja.
y entonces hoy van a tener que subirlo, o se están aprovechando del shale gas de México. Pero además están diciendo que van en estos momentos para contrarrestar a Rusia por todo lo que pasó en Ucrania, y que Europa es muy dependiente de Rusia en materia energética, estamos al 60%, una de las maneras de sustituirlo es con el shale gas de Estados Unidos. Pero eso toma mucho tiempo, estamos hablando de 10, 20 años, 5 años mínimo. Entonces, ¿qué van a hacer en ese intermedio? Entonces, hay mucho bluff en esto, hay que ser muy cuidadosos en esa situación. Va a llegar un momento donde tengan que poner el precio real, no hay manera. En Estados Unidos, sin duda alguna, sí benefició a un sector este boom transitorio del shale gas, eso no se puede negar, pero más que nada benefició los bienes raíces, eso sí subieron mucho, porque los que produjeron shale gas, pues por lo que se está viendo en las cuentas, no están ganando lo suficiente, aunque tengan un buen precio, y eso que no lo tienen, porque tienen que pagar su financiamiento. Digo, ahí hay que descontar eso. Yo no sé en México cómo le van a hacer, es decir, depende de quién son los terrenos, ahí sí va a haber un boom, sin duda, eso no estoy diciendo para que vayan y compren y especulen terrenos, pero obviamente, seguramente la gente del gobierno lo sabe, dónde van a explorar, dónde no, y ahí van a haber muchos beneficiados. Sí, porque ya se privatizó toda la cuestión del shale gas, y ya vimos que el gobierno casi no va a participar, es decir, ahí realmente va a ser un feudo de las empresas, sobre todo tejanas. A nivel de trabajadores, bueno, pues sí, va a dar empleo a un cierto número de personas, ¿no? Pero aquí tenemos que entrar a un principio básico que yo llamaría que es de la ética universal, que es el principio de precaución. Es decir, uno no puede alocarse con lo que sea, que pueda dejar mucho dinero, crear muchos empleos, si al final del día daña a la salud de la población. Es decir, ¿para qué sirve ganar mucho dinero como empleado si al rato ese mismo empleado pues lo va a pagar en su salud? Es decir, en medicamentos, desintoxicándose y además no obteniendo agua, que ahí va a tener un costo máximo, mayúsculo el agua, ¿no? Todo eso hay que sacar bien todas las cuentas, así no se puede. Desgraciadamente los políticos son muy demagogos y nunca cumplen. Y el problema en México es que los políticos que no cumplen son premiados, nunca se les castiga. ¿Por qué? Porque no tenemos una libertad de expresión en los medios. Y los medios siempre se acoplan al poder en turno. ¿Vale la pena arriesgarse tanto con el fracking? Esa es la primera pregunta, que es ética. Porque si no, pues regresamos a la famosa, es como vamos a entrar a la tragedia de Goethe, donde pues acabamos vendiéndole el alma al diablo, ¿no? Bueno, pues ¿de qué sirvió? Tenemos que pensar todos los factores que están en torno del shale gas, que sin duda alguna es el tema. Ahora, eso es cierto y hay que reconocerlo. Ni siquiera México es la quinta potencia, como dicen en shale gas, somos la tercera. La primera es China, luego viene Argentina. En esos momentos quien tiene la tecnología, sin duda alguna, si a eso le llamamos tecnología, es Estados Unidos. Pero aquí viene algo interesante. Están inyectando 100 sustancias químicas que son misteriosas. Digo, no sabemos en el siglo XXI cuáles son. Digo, ¿cómo puede ser eso? Tenemos que saber de qué se trata, ¿no? Pues no lo sabemos porque es un secreto, supuestamente de patente, ¿no? Bueno, curiosamente, el iniciador del proyecto fracking, un tejano, antes de morir, creó una fundación. Y precisamente esa fundación, igual que pasó con Alfred Nobel y la dinamita, pues obviamente se arrepintió. ¿Y qué sucedió? Pues crea los famosos premios Nobel. De ahí viene. Por eso hay tanto dinero con los premios Nobel. Pues ¿de dónde viene? Pues viene de un desastre de la Primera Guerra Mundial y del uso de la dinamita. Entonces este fundador de la técnica del fracking, su misma fundación, al final del día, pues ya está en contra del fracking porque acepta que aumenta el cambio climático, lo exacerba, contamina los mantos freáticos, ha creado sequía en Texas,
y además pues no se sabe todas estas cuestiones de sustancias. Pero aquí hay algo fundamental. El panel intergubernamental del cambio climático de la ONU ya demostró que se produce metano, que es 70 veces más tóxico, lo produce 70 veces más que el dióxido de carbono. Y obviamente ambos son gases invernadero. Por eso tenemos el cambio climático, estamos llevando al planeta a una devastación. ¿Para qué? Para que Estados Unidos colme su saciedad energética y no depender del Medio Oriente. Entonces yo aquí veo muchas jugadas, esa es la realidad. Estados Unidos quiere demostrar que no es tan dependiente del petróleo del Medio Oriente, ganar tiempo, ya ganó relativamente tiempo, hay que reconocerlo, así como Estados Unidos pierde la guerra de Irak y no puede controlar el petróleo de aquel país, que muchos creen que es la primera reserva de petróleo en el mundo. Se puede decir que en México, Estados Unidos obtuvo el equivalente de una guerra de Irak sin haber disparado una sola bala. Entonces, obviamente, llevarse todos los hidrocarburos de México para Estados Unidos es un gran triunfo geopolítico, sin duda alguna. Quizás el máximo triunfo de Obama. Pero aquí viene la otra situación, quizás estén ganando tiempo mientras entran las leyes secundarias al país, a ver si el año entrante o en 2 años, porque todavía está en crisis Estados Unidos, no van a invertir tanto en un inicio. ¿Para qué? Van a invertir 15,000 millones de dólares, que no es nada al año, nada. Pemex el año pasado ingresó 135,000 millones de dólares. Son una fortuna. Es de las empresas más rentables del mundo. Y entonces, ¿qué pasa con los 15,000 millones de dólares? Bueno, aquí Videgaray dice que va a ser el año entrante, bueno, ya va a pasar este año. Y las empresas extranjeras están diciendo que no, que hasta el 16. Bueno, quizás Estados Unidos esté esperando precisamente tener la parte de México. Yo creo que lo más saludable, ya ir más allá de los partidos. Los partidos están muy quemados en México. Si nosotros vamos a seguir esperando qué dice un partido, al revés, nosotros tenemos hoy que presionar a los partidos. Ellos se tienen que sentir muy presionados, porque ya saben, cada día va a ser más difícil que obtengan resultados en las urnas cuando están en contra de los intereses de los ciudadanos. Porque también al final del día, pues ellos tienen sus propios intereses que conservar. Y ahora ya van a haber candidatos ciudadanos. Y vamos a ver muchos candidatos ciudadanos que van a estar en el Congreso. Entonces, ante esta situación, nosotros tenemos que tener una agenda muy clara. Primero que nada, es la salud pública de los mexicanos. Esa sí nos interesa antes que nada. Es decir, yo no soy anticiencia, yo incluso soy científico, yo soy psiconeuroendocrinólogo de formación. Yo no puedo estar con la ciencia, a mí me gusta la ciencia. La ciencia, como todos sabemos, tiene 2 pasos hacia adelante y retrocede 1, porque a veces hay daños colaterales de la cuestión científica. Pero nosotros nos tienen que demostrar fehacientemente que el fracking tiene mayores beneficios que maleficios. En Estados Unidos es tal su dependencia energética que han incluso, a mi juicio, abusado y han puesto en riesgo la salud de su población. En México nosotros no estamos en el mismo caso. Entonces yo creo que la labor que está haciendo mi amiga Cristina Sada Salinas, la labor que están haciendo muchos ciudadanos mexicanos conscientes, y es muy bueno lo que están haciendo ustedes en Nuevo León, a nivel local. Cada grupo local, no es lo mismo que yo llegue ahí, que nadie me conoce, a que lo esté haciendo Cristina. Entonces ahí nos conectamos los ciudadanos por un bien común. ¿Que cuál es este? Pues no al fracking, así de fácil. ¿Por qué? Porque a mí me tienen que demostrar que no daña la salud, que no contamina, que está cambiando el cambio climático, válgase la redundancia, que no está inyectando productos tóxicos al suelo, que no produce terremotos. Lo acaba de demostrar la revista, no hay más científico que la revista Science en el mundo. Demostró que el fracking produce sismos. Y por eso hemos visto ahora gran cantidad de sismos que antes no los veíamos, etcétera, etcétera. Y ahora también los sismos tienen un efecto mariposa, igual que el clima. Es decir, se da un sismo en un lugar, y esto está repercutiendo en Japón o está repercutiendo en Chile. Nunca hemos visto tanta abundancia de sismos como en la época actual. Entonces, yo creo que al final del día, sí, los ciudadanos conscientes tienen que sudar. Quiero ganar más dinero, ¿a costa de qué? ¿Le vas a vender tu alma al diablo? Esa es la gran pregunta hoy del fracking. Yo creo que es el máximo
problema de ética del siglo XXI.